Buenas noches, hermanos. Ya me decía el hermano, la hermana Pati, ya no sabía quién era yo, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que podemos estar una vez más. La última vez que estuve, hace 2 semanas, estaban las bancas más llenas y ahora está al revés, ¿verdad? Entonces nos estamos turnando un jueves y un jueves, ¿no? De aquí en otro de allá. Espero que no sea así, ¿verdad? Que las circunstancias o condiciones por las que no vinieron algunos hoy, o varios, ¿verdad?, que no vinieron ahora, que el Señor les ayude, les bendiga, les guarde en este tiempo. La razón por la que tenemos todavía transmisiones es precisamente la razón que entre semana o muchas veces en nuestro entorno de la ciudad, algunos no pueden llegar, ¿verdad?, por razones de trabajo o de fuerza mayor, pero es la razón también para mantener todas las transmisiones. Pero la razón no es la comodidad, no es hacer que los que no quieren venir pues tengan culto en su casa, no es esa la razón, ¿verdad? Es la necesidad que tenemos. Bueno, como anunció Eder hace un momento, estamos comenzando el próximo domingo. El próximo domingo estamos comenzando ya nuestro mes de misiones, el mes donde hacemos un énfasis en la obra misionera. No es un programa mensual de misiones, sino es nuestro mes en el cual hacemos un énfasis más directo sobre la obra misionera. Y lo que vamos a hacer es precisamente, como estamos estudiando el libro de los Hechos, y nos vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer un paréntesis. Hace 15 días, en el domingo, me quedé en Hechos capítulo 9, lo culminamos. Voy a pausar ahora el 10, 11 y 12 para comenzar el capítulo 13, que nos habla directamente de la obra misionera, y el título del capítulo 13 que vamos a empezar a escudriñar a partir ya desde hoy, porque vamos a entrar precisamente a nuestros temas misioneros, o temas de misiones, o el énfasis de misiones, pero hoy comenzamos ya el estudio del capítulo 13, y después que terminemos el capítulo 13 y termine el mes de octubre, vamos a regresar nuevamente al capítulo 10, 11 y 12 para darle continuidad a nuestro estudio. Así que el título del capítulo 13 que vamos a estar observando durante todo este mes de octubre será la obra misionera, el diseño de Dios para proclamar su gloria a todas las naciones. Esta es la parte 1 de nuestro tema del Hechos capítulo 13, pero la obra misionera es el diseño de Dios, no de una iglesia, no el programa de una iglesia, es el diseño de Dios para que su nombre y su gloria sea proclamada a todas las naciones. Y solamente vamos a ver hoy los versículos 1 al 3. Así es que estamos en Hechos capítulo 13. Por favor, hermanos, vayan ahí, Hechos capítulo 13. Y en esta primera parte de estudio del capítulo 13 vamos a observar solamente los versículos 1 al 3. El énfasis, hermanos, en este tiempo y este mes de misiones es renovar nuestra visión sobre la obra misionera, enfatizarla, pero sobre todo renovar, limpiar nuestra visión correctamente. A veces las circunstancias, a veces la economía, a veces los propios misioneros, a veces los propios miembros de la iglesia, de pronto por actitudes, circunstancias o cualquier cosa, hacen que se empañe un poco nuestra visión de la obra misionera, ¿verdad? Cuando uno tiene empañado los lentes con los cuales uno ve mucho mejor, en mi caso, ¿verdad?, que ya uso lentes y traigo empañados a veces uno piensa, y los traigo por mucho tiempo así, a veces uno piensa que así son las cosas, ¿verdad? De pronto, hasta que uno se da cuenta que están realmente sucios y los limpia, entonces uno ve más nítido, uno ve mucho mejor, más pristina las cosas, lo ve más limpio todo. Y eso es lo que queremos hacer, hermanos. Cuando estamos enfatizando la obra misionera, queremos quitar todas aquellas cosas que pueden ser un lastre, que pueden ser un estorbo para nuestra visión, a fin de verla claramente, que la obra misionera es un diseño de Dios, no de la iglesia. Es un diseño de Dios para que se proclame su gloria a todas las naciones. Así que veremos hoy versículos 1 al 3. Una iglesia misionera cumple con el mandato soberano de Dios. Una iglesia misionera cumple con el mandato soberano de Dios. Así que la lectura de estos 3 versículos será fundamental para nuestro entendimiento del diseño de Dios respecto al trabajo trascendente de la iglesia. Y hay muchísimos libros, han escrito muchísimos libros acerca de misiones. Y la gran mayoría de los libros que se escriben acerca de misiones, manuales o libros que se escriben o tratados de misiones,
La gran mayoría están prejuiciados por la forma en que esas organizaciones o grupos desarrollan la obra misionera. Algunas veces, y algunos de nosotros fuimos instruidos en alguna parte donde nos dijeron que la obra misionera solamente se hace en el extranjero y no dentro de la localidad o dentro del propio país. Y crecíamos bajo esa perspectiva y se establecían manuales y nos daban a leer libros acerca de esa perspectiva de entender que la obra misionera solamente es la que se hace fuera del país. Ahora, lo que queremos hacer, hermanos, es que renovar nuestra mente y nuestra visión respecto a la obra misionera es volver a la Escritura y ver exactamente qué es lo que dice Dios respecto a la obra misionera. Dejar a un lado todos esos manuales, todos esos libros y enfocarnos directamente en lo que mismo Señor dice respecto a la obra misionera. Y vamos a ir, por supuesto, al primer pasaje o al primer momento en el que se inicia realmente lo que es la obra de misiones o la obra misionera. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos en los cuales nos vamos a enfocar en esta noche solamente. Versículos 1 al 3. ¿Están todos ahí, hermanos? Vamos a hacer todos juntos, por favor, la lectura de versículo 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, llevó a cabo la salvación de los creyentes. La muerte de Cristo en la cruz no supone ni supuso la salvación de todas las personas, como se cree dentro del universalismo. Cristo murió de manera definida por su iglesia. Él se entregó por su iglesia, Él dio su vida por sus ovejas y entonces de esta manera salvó a su iglesia. Pero ¿para qué quería Cristo una iglesia? ¿Para qué quiere Cristo una iglesia? Un grupo de creyentes de todas las razas y lenguas. ¿Para qué quería el Señor una iglesia? Bueno, hay propósitos muy específicos de parte de Cristo para poder morir por ella y establecerla y ser una parte integral, importante, imprescindible dentro de la humanidad y dentro de la historia de este mundo. Ahora, esos propósitos tan específicos a veces se comienzan a pervertir o se comienzan a diluir o se comienzan esos propósitos a rebajar demasiado. A ver, voy a mencionarles algunos propósitos por los cuales algunos creen y algunos mencionan por lo cual existe la iglesia, o para qué existió la iglesia, o para qué existe, o cuál es el propósito de la iglesia. Y ustedes díganme si es correcto o no es correcto. Cristo quería tener una iglesia porque quería tener un grupo de creyentes que pudieran reunirse cada domingo a celebrarlo y recordar su sacrificio, el sacrificio que hizo por ellos. ¿Correcto? ¿Correcto o no es correcto? Bueno, pero si nos reunimos para cada domingo para celebrar a Cristo o no. ¿Celebramos a Cristo? Al Padre y al Espíritu, por supuesto. ¿Y recordamos su sacrificio? Sí, eso no está mal. Pero ese no es el propósito de la iglesia. Otros dicen que Cristo quería tener un grupo de creyentes que construyeran un templo en su comunidad de manera esplendorosa para su honra, de tal manera que fuera un monumento a la obra de Cristo. ¿No? Pero sí queremos tener un buen templo. ¿Sí queremos mejorarlo cada vez? ¿Sí? ¿Pero es el propósito de la iglesia? ¿Para ello? No. Otros dicen que un grupo de creyentes era lo que la iglesia, lo que Cristo quería, para que se reunieran, para que estudiaran las Sagradas Escrituras, para que aprendieran a vivir de forma digna, como lo debe ser un hijo de Dios, a todo el potencial que Dios puede darles para que ellos puedan ser realmente una luz y pudieran ser un testimonio a todo de lo que Cristo hace con las personas. ¿Es el propósito de la iglesia? Hermana Marta dijo que como que sí, como que ahí la vi. Bueno, es el grupo de creyentes que se reúnen, estudian las Escrituras, aprenden a vivir de una forma digna como hijos de Dios y son un testimonio de lo que Dios hace
con una persona. Bueno, todo eso es verdad, pero eso no es el propósito de la iglesia. Todo eso es verdad, es un testimonio y nos reunimos y nuestro deseo siempre es estudiar las Escrituras y es aprender a vivir una forma digna como hijos de Dios. Ahora, que la iglesia sea un grupo de creyentes que se reúnan para crecer en la fe, en el conocimiento de Dios, que puedan glorificarle con sus vidas y que se preparen para cumplir con el mandato de la Gran Comisión. ¿Es el propósito de la iglesia? ¿Hermanos? ¿Sí? No piensa que estoy dándoles trampa, ¿no? Ese es el último. Así que si es el último debe ser el propósito de la iglesia. Hermanos, este es el propósito de la iglesia. Reunirnos, estudiar las Escrituras, crecer en nuestra fe, en el conocimiento de Dios, vivir una vida que glorifique a Dios y luego, con todas esas herramientas, cumplir el mandato de la Gran Comisión. Porque si una iglesia no cumple la Gran Comisión, entonces es todo menos una iglesia. Si una iglesia no cumple con la Gran Comisión, es un club, es un centro familiar, y todos los nombres que le ponen hoy día que no les llaman iglesias. Si tienen razón por no llamarles iglesias, porque no son iglesias. Porque una iglesia cumple y se compromete con el Evangelio y cumple de manera importante y está comprometida con la Gran Comisión. Ahora estoy seguro, hermanos, que muchos de ustedes entienden perfectamente estos preceptos y conceptos porque han sido predicados continuamente en nuestra iglesia, dentro de las clases, y entendemos precisamente cuál es la razón de existir de nuestra iglesia en todo este tiempo. Pero podemos correr el riesgo de que al paso de las generaciones, de los años, de caer en la misma condición que muchos creyentes o muchas iglesias de no cumplir con el mandato de Cristo de hacer discípulos. Podemos caer, hermanos, en ese problema. Podríamos caer en el problema de acostumbrarnos de quizás a solamente reunirnos y ser parte, diríamos así, como un monumento de alguna manera dentro de una iglesia. A veces en la historia de la iglesia juarense tenemos pequeños monumentos en ese sentido, ¿verdad? Tenemos a personas o personajes de la iglesia que han estado por años, y que ahora no están con nosotros y los recordamos perfectamente, que si yo señalara algunos de los lugares de ellos, ustedes me dirían, bueno, ahí se sentaba tal o cual hermano, tal hermano que ya falleció, que no está con nosotros. Pero hermanos, la razón por la cual nos reunimos en esta iglesia es para prepararnos a fin de que nuestra vida glorifique a Dios en todos los términos, en una vida agradable, pero también en el cumplimiento de lo que Cristo ha mandado a su iglesia. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. La obra misionera no es en sí misma el cumplimiento de lo que algunos llaman el evangelismo solamente. La obra misionera no es el cumplimiento del evangelismo. Y tampoco la obra misionera en sí misma cumple la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión es ir y hacer discípulos. En años anteriores hemos tratado de quitar la ambigüedad con que se trata a veces el conocer de la Gran Comisión cuando se establecen que para algunos es el mero evangelismo, la Gran Comisión. Ahora, es bien cierto que una parte importantísima y fundamental de el hacer discípulos es comenzar con el evangelismo. Nadie puede hacer la obra misionera sin hacer discípulos y nadie puede hacer discípulos sin el evangelismo. Ese es el énfasis que hemos tenido en el último año. Necesitamos recobrar nuestra visión respecto al evangelismo porque este le da la pauta al cumplimiento de la Gran Comisión de hacer discípulos y finalmente nos va a llevar a cumplir también con nuestra obra como iglesia en la obra misionera. En la gran comisión que Cristo mandó en Mateo 28, 18 al 20 especifica claramente que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, en ese sentido, cada creyente de una iglesia, por diseño de Dios, está imperativamente ordenado para que haga discípulos. Cuando la Biblia dice que debemos cumplir la gran comisión de hacer discípulos, no se lo dice a la iglesia en general en el sentido como una entidad.
Es decir, la iglesia juarense debe hacer discípulos, pero ¿quién lo va a hacer? La iglesia juarense. Bueno, la iglesia juarense tiene allí una denominación como iglesia juarense, tiene un edificio como iglesia juarense, tiene un punto oficial dentro del gobierno como iglesia juarense, tenemos una identidad dentro de la comunidad como iglesia juarense, pero no es la organización la que hace los discípulos, es cada creyente haciendo discípulos. Si cada creyente no hace discípulos, entonces la iglesia juarense no hace discípulos. Y a veces pensamos que el mandato está dado precisamente en función nada más de una organización o de una entidad llamada iglesia. Y no es así. Cada creyente está imperativamente ordenado para ser discípulos, dar fruto que glorifique a Dios. Y ese es un fruto natural de un verdadero cristiano. En Juan 15:2 dice de esta manera: todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano, ¿quién es, hermanos? ¿El pámpano quién es? ¿Los otros? No, nosotros. Nosotros. Cada uno de nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Puede estar insertado en la iglesia, dentro de la iglesia del Señor, gente que parece ser pámpano, pero que no son realmente pámpanos. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? ¿Lleva fruto o no lleva fruto? Ahora, por cierto, el Señor tiene un tiempo y es paciente para que demos fruto. Es paciente el Señor para que demos fruto. Pero todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo quitará. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Así que, hermanos, deberíamos examinar nuestra identidad con Cristo no a la luz de cuánto tiempo tenemos viniendo a la iglesia. Deberíamos examinar nuestra identidad con Cristo no en qué ministerios desarrollamos dentro de la iglesia. Deberíamos examinar nuestra identidad con Cristo no en función de cuánto damos o aportamos a la economía de la iglesia. Deberíamos nosotros examinar nuestra identidad con Cristo en la medida del fruto que estamos dando. Porque el pámpano que no da fruto, lo va a quitar. Y el pámpano que sí da, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Bajo las perspectivas erróneas a las que nos hemos referido respecto a la iglesia, que no cumplen el mandato del Señor, hay una pregunta conceptual muy importante que debemos entender. ¿En dónde entra aquí la obra misionera de la iglesia? Si la gran comisión es el mandato a cada creyente de hacer discípulos, si la gran comisión es el mandato a cada creyente de hacer discípulos, ¿en dónde entra realmente la función de la iglesia como una iglesia misionera? Ahora, ha existido por mucho tiempo el pensamiento de que la obra misionera no es bíblica. Hay argumentos, hay gente, hay líneas, aún dentro de iglesias bautistas, que piensan que la obra misionera no es bíblica. Ahora, no dicen que es incorrecta, dicen no es bíblica. Piensan que la obra misionera es simplemente una metodología que la iglesia utiliza, pero que no proviene de la Biblia. Y la razón por la cual dicen esto, es que nunca se encuentra en la Escritura, en ninguna parte del Nuevo Testamento y mucho menos en el Antiguo Testamento, nunca se encuentra la palabra misiones, nunca se encuentra la palabra misionero, nunca se encuentra que haya una obra misionera o una iglesia misionera. La obra como tal, dice entonces, de la obra misionera conceptualmente es simplemente una metodología de la iglesia, porque el concepto de enviar misioneros y sostenerle, dicen ellos, es la implementación necesaria de una organización para que la iglesia pueda existir como tal. Así que entonces dicen, no proviene realmente de la Escritura, simplemente no proviene de la Escritura, como tampoco proviene de la Escritura los cultos evangelísticos o las escuelas dominicales o los grupos de clases graduados, como no proviene de ninguna parte de la Escritura. Eso dicen también, la obra misionera tampoco proviene de allí, sino simplemente es la implementación necesaria de una iglesia para poder mantener su organización como tal. Y si es así, y si fuera así, entonces cobraría relevancia el hecho mismo de entender que el mandato, por eso es particular a cada creyente. Ahora, ¿ustedes creen, hermanos, que el mandato de hacer discípulos es para cada creyente? Hermanos, ¿lo es o no lo es? Sí, el mandato de hacer discípulos es para cada creyente.
Y si es así, entonces dicen ellos, no existe tal implementación de una iglesia misionera como tal, y misiones, porque eso simplemente es algo ad hoc a una iglesia a fin de mantener un programa. Pero, ¿qué necesidad habría que la iglesia tenga un programa misionero si cada creyente cumple con la gran comisión? ¿Qué necesidad que nosotros habría que recogiéramos una ofrenda misionera para enviar misioneros o mandar gente de nuestra propia iglesia, como lo hemos hecho por muchos años, mandando a gente de nuestra ciudad, fuera de nuestra ciudad en México y mandando fuera al extranjero también, directamente de la iglesia, mandándoles y sosteniendo? ¿Qué necesidad hay para todo esto? Bueno, es cierto que no deberíamos confundir que el mandato de la Gran Comisión es para cada creyente, pero que la implementación de una iglesia misionera está precisamente especificada en la Escritura y sí es bíblica. Y eso es la relevancia de estos pasajes que acabamos de leer, versículos 1 al 3. Y es lo que vamos precisamente a observar de manera breve. Vean el versículo 1. En el versículo 1 vamos a encontrar la intencionalidad de Dios en el establecimiento de la iglesia de Antioquía. Es decir, la iglesia de Antioquía no surgió por casualidad. La iglesia de Antioquía no surgió porque alguien quiso que surgiera en el sentido de la voluntad del hombre. La iglesia de Antioquía surgió porque había una intención muy clara de parte de Dios en establecer en Antioquía a una iglesia. Versículo 1, por favor, vean. ¿Lo tenemos? Leamos, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Por qué nos revela el Espíritu Santo a través de Lucas en este capítulo a esta clase de personas ahí, hablando de Antioquía? La iglesia de Antioquía es la primera ocasión que aparece en este momento ya como una iglesia establecida, como una iglesia. Anteriormente, vamos a ver ahorita en un momento, que Antioquía aparece en el Nuevo Testamento en función de la necesidad de predicar el Evangelio cuando van huyendo. Pero la primera vez que aparece como iglesia está aquí en el capítulo 13, y el Espíritu Santo le plació darnos los nombres de varios personajes aquí manifestados. Ahora, en eso yo veo la intencionalidad de parte de Dios de establecer a la iglesia de Antioquía. Antioquía era una ciudad muy esplendorosa, en auge en aquellos tiempos, era considerada la tercera ciudad romana más importante de todo el imperio. Primero era Roma, y después era Alejandría, y en tercer lugar estaba Antioquía, así que era muy importante esta ciudad. Después de Roma y de Alejandría vendría Antioquía. Había sido favorecida esta ciudad por los emperadores, pero en este momento la ciudad era considerada por su auge comercial, su vida liberal y su posición estratégica dentro del reino. El inicio de esta iglesia fue precisamente a causa de la persecución de los creyentes en Jerusalén. Vean, aquí en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21 nos menciona por qué llegó el evangelio a Antioquía. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así comenzó la iglesia de Antioquía, en la tercera ciudad más importante en aquel tiempo del mundo conocido, porque fueron esparcidos los creyentes, pero ellos no hablaban a nadie, sino a judíos nada más, nadie. Pero de pronto alguien se atrevió a hablarle a los gentiles, y principalmente a los griegos. Y fue como la mano de Dios comenzó a posarse sobre ellos a fin de que creciera y se multiplicaran el número de los discípulos. Sin duda alguna, hermano, la plantación de esta iglesia fue tan determinante y trascendente en los planes de Dios que no existe duda alguna que fue Dios que comenzó a acercar a esta iglesia en su inicio a las personas necesarias para que la iglesia se desarrollara de manera como Dios quería, para que formara a nuevos creyentes. Vean, en Hechos 11, 25 al 26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
¿Qué relevancia de esta iglesia? Pero de tal manera vemos que Dios tenía una intención muy importante en establecer esta iglesia, la primera iglesia gentil. Es la primera iglesia gentil. Ya había sido predicado el evangelio a otros gentiles. Ya lo hemos observado anteriormente en los capítulos de Hechos anteriores. Pero esta es la primera vez que se habla de una iglesia establecida ya gentil. Y para ello, Dios movió el corazón de Bernabé para ir por Saulo, a quien de pronto no lo querían los propios discípulos, pero que era un hombre que iba a ser en el plan de Dios muy importante, y lo llevó a Antioquía. Se reunieron con la iglesia, enseñaron a la iglesia todo un año, enseñaron a la iglesia, y luego, en razón de esta enseñanza tan específica de la palabra de Dios, que motivó, que transformó, que cambió la vida de la gente de esa iglesia, de tal manera era el énfasis del mensaje acerca de Cristo, que a la gente se le llamó en ese momento cristianos. ¿Por qué? Porque el nombre era predominante. Porque lo que ellos hacían, hablaban y predicaban era a Cristo, todo el mundo a Cristo, de tal manera que de forma despectiva la gente comenzó a llamarles por burla cristianos. Y por burla nos llamamos todavía hoy cristianos. Pero por honra nos decimos cristianos, ¿verdad? Cuando nos dicen que somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Así que sin duda alguna, hermanos, esta iglesia en Antioquía tiene una intención muy especial de parte de Dios en sus planes eternos. Y Dios trajo a esta iglesia a profetas y maestros. Los acabamos de ver aquí, ¿verdad? Se nos da una lista de ellos. Esta lista de maestros y profetas era peculiar, siendo que la mayoría de la gente era gentil y siendo que en una ciudad sumamente importante ya había cristianos de muchas partes del mundo que Dios comenzó a traer. Por ejemplo, trajo a Bernabé, que era un judío de Chipre. Trajo a Lucio, que procedía de Cirene, así llamado Lucio de Cirene. Era en el norte de África. Dios trajo a Simeón también, que era un judío, pero el hecho de que le llamaran el Níger o de Níger, Simón Níger, en la forma latina, como viene en la versión Reina Valera, indica que probablemente provenía de los círculos más importantes de Roma. Así que podría haber sido un judío que era algún prosélito romano, que tenía un lugar muy importante entre Roma y estaba también allí dentro de la iglesia. También trajo el señor a Manaén, que tenía contactos muy aristocráticos, era hermanastro familiar de Herodes Antipas, pues dice que se había criado con él. Así que también trajo a gente política, esa parte muy cercana a todo ello. Y luego también trajo a un hombre que Dios iba a utilizar de manera muy grande con la palabra. ¿Trajo a quién? Saulo, que era un judío, un rabí, un experto en el Antiguo Testamento, que el Señor iba a comenzar a tratar con todo eso. Vean de qué manera Dios cercó a esta iglesia con maestros y profetas. ¿Por qué? Porque había una intención muy importante de parte de Dios con esta iglesia. Y eso deberíamos pensarlo más. Una iglesia no surge simplemente porque a alguien se le ocurrió abrir una iglesia en cualquier lado. Estaba hablando con alguien de pronto y me decía que tenían ellos muchas misiones en diferentes partes, y yo le decía la razón por la cual están abriendo esas misiones, ¿cuál es la razón? Entonces yo, bueno, en algún momento, si Dios quiere, pues tener allí alguna iglesia. Y tiene razón en el sentido de que si Dios quiere, pero mi pregunta era, bueno, ¿y cómo fue que llegaron ahí? Bueno, es que alguien nos dijo, alguien pidió, alguien nos prestó una casa, etcétera. Cosas como estas que pueden resultar a veces ambiguas o cosas y que no podemos decir con ello que esa sea la intención de parte de Dios. Porque a veces Dios se revela intencionalmente en que no se abra obras en alguna parte. Por ejemplo, cuando Pablo quiso pasar ¿a dónde quería pasar Pablo? Bueno, ¿a dónde quería pasar? ¿A dónde? Bueno, iba a Asia, pero dice, se le apareció un varón macedonio que le dijo, pasa acá. Entonces se volvió a Europa, a la parte oriental de Europa, y no pasó, porque no era el momento, no era lo que Dios quería en ese momento, y lo llevó para aquel lado.
Así que vemos una intencionalidad muy importante, hermanos, en todo esto, en la obra que el Señor estaba trayendo con esta iglesia. En el versículo 2 se nos revela cuál era esa intención y ese plan dentro de la iglesia de Antioquía. Así que primero vemos en el versículo 1 la intencionalidad de parte de Dios en establecer una iglesia en Antioquía. En el versículo 2 vemos la revelación del plan de Dios para la iglesia de Antioquía. Ven el versículo 2, por favor. Dice: ministrando estos al Señor, leamos juntos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Para la obra a que los he llamado. Ahora, Dios podría haber tomado a Bernabé y a Saulo de donde estaban antes, allá en Damasco, en cualquier otra parte, o en Jerusalén. Pero no fue eso lo que hizo Dios. Dios llevó a Bernabé y a Saulo dentro de una iglesia, a fin de que se establecieran dentro de aquella iglesia para después llamarles. Dios no llama a personas aisladas que no están inmiscuidas dentro del trabajo del Señor. Dios no llama a personas que están por ahí vagando, oyendo de iglesia en iglesia. No, a veces Dios tiene que traer gente de alguna parte, establecerlo dentro de la iglesia, como a muchos de nosotros, ¿verdad? La mayoría que estamos aquí somos gente de fuera. La mayoría, ¿no? La mayoría estamos de aquí, de la iglesia, es gente que viene de fuera y Dios nos atrae a fin de establecernos dentro de la iglesia porque en ello hay un plan intencional de parte de Dios. Así que en este segundo versículo el Señor le revela que hay un plan de Dios para la iglesia de Antioquía. Y Dios comenzaría con el desarrollo de un ministerio que requeriría de personas con un llamado especial. Y para ello fueron apartados precisamente Saulo y Bernabé. Y es en esta parte donde quiero que noten que hay varios aspectos importantes en la revelación de este plan que trasciende y que se mantiene como un modelo necesario e incambiable para todo el tiempo o la historia de la iglesia. Aquí, en esta parte del versículo 2, encontramos precisamente algo muy especial que nunca debe cambiar, que debe ser ese modelo, que nunca debe cambiar, que se debe establecer tal y como es en todos los tiempos de la iglesia. Y está en esta revelación. El primer aspecto que quiero que noten es que hay una manifestación de la voluntad soberana del Espíritu Santo en llamar a alguien. La manifestación de la voluntad soberana del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que habló? Dice versículo 2. Ministrando estos al Señor, estaban trabajando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Aquí nos declara no solamente la deidad del Espíritu Santo como una persona de la Trinidad, sino también su persona como tal. Es una persona, dijo el Espíritu Santo. La manera como habló y expresó su voluntad no nos dice cómo fue, si fue audible, simplemente dijo, lo entendieron ellos claramente. Pudo haber sido mediante algunos de los profetas que estaban en aquel lugar, pero habló el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es fundamental en todo servicio que llevamos a cabo. La obra de cualquier persona debe estar siempre sustentada por un llamado divino. Nadie puede tomar o abrogarse ese derecho solamente porque lo desea o porque piensa que tiene cualidades para ello. Dios ha utilizado a hombres preparados, como también a hombres sin ninguna preparación para servirle. Dios de alguna forma también nos ha manifestado que ha tomado a gente con talentos o también a gente que pareciera que no tiene ningún talento. Dios ha llamado a hombres con posición social o a hombres desposeídos. Ha llamado a gente con personalidad extrovertida o a gente con bajo perfil. Es decir, no existe nada, realmente no hay una manera, no hay una forma de decir, sabemos que este es un grupo de gente al cual Dios puede llamar, porque es tan diversa la gente que Dios ha llamado, que no hay y que no cabe la duda que ese llamado no depende de la persona, ni de sus cualidades. Pero déjeme decirle lo siguiente, sí hay dos requisitos imprescindibles para todo aquel que quiere servir a Dios. Para todo aquel que quiere trabajar para el Señor, sí hay dos requisitos imprescindibles. El primero es que sea un hijo de Dios. Debe ser un hijo de Dios. Y el segundo está aquí en el versículo 2. ¿Cuál es? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El primer requisito es que sea un hijo de Dios. El segundo requisito es que sea llamado
por el Espíritu Santo. Sea alguien llamado por Dios al ministerio. Así que, hermanos, es muy importante entender esto. Ninguna labor, ningún trabajo que alguien haga se puede tomar el derecho de decir que lo hace por sí mismo, o porque quiere, o porque tiene las ganas, o porque lo desea, o porque tiene las cualidades. Esto debe ser simplemente el resultado de un llamamiento de parte de Dios. La palabra que usa aquí el Espíritu Santo, apartadme, es en el griego, es aforizo. Es una palabra compuesta. Apo significa desde y frorizo, elegir, prorizo. Así que se usa esta palabra para hacer una separación de algo de manera permanente. Se usa esta palabra varias veces para decir que se separa algo de manera permanente. Y en esa palabra se santifica, en esa palabra se hace a esa persona o a ese objeto, se le consagra, en esa palabra también se le vuelve un anatema. Ahí en la expresión que se utiliza en la Escritura, se le puede santificar, se le puede consagrar o se le puede hacer anatema a algo. Lo apartan y se usa para ese propósito. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida? El Señor dijo, no tomen ninguna cosa de esta, todo eso lo tienen que apartar, todo lo de Jericó lo van a apartar porque eso es anatema, separado, apartado, nadie lo puede tomar. Alguien lo tomó y sufrió las consecuencias. Respecto al arca del Señor, el Señor dijo, nadie puede tocar esto, solamente a los que yo he designado, y ni siquiera la pueden tocar, la cargarán con los varas que se ponen en el arca. A alguien se le ocurrió tocarla y sufrió las consecuencias. Y para el servicio de Dios es lo mismo. Dios ha llamado, apartado y consagrado a alguien para el servicio de Dios, y nadie puede tomarse ese privilegio por sí mismo. Nadie. Alguien lo quiso hacer y le pidió a Pedro que le diera ese poder, y Pedro le dijo que fuera él condenado junto con todas sus cosas, porque quería tomarse un ministerio que no le pertenecía. La obra a los que lo llamó el Señor no es otra más que la obra fuera de la iglesia. Es una obra fuera de la iglesia. No era dentro de la iglesia, era fuera de la iglesia. Ya ellos trabajaban dentro de la iglesia, ellos ministraban dentro de la iglesia. Así que la obra que Dios llamó fue a la obra fuera de la iglesia. Y esa obra fuera de la iglesia es lo que nosotros conocemos como la obra misionera. Es cierto que no se menciona aquí la palabra misiones o misioneros. No dice misiones ni obra misionera. No cabe ninguna duda y ninguna posibilidad de que se refiera a otra labor que no sea la de predicar el evangelio y cumplir la gran comisión. A eso los llamó el Señor, cumplir en la gran comisión y predicar el evangelio. ¿Pero en dónde? ¿Dentro de la iglesia? No. ¿Dónde? Fuera de los entornos geográficos o de la influencia que tiene geográficamente la iglesia. Así que debe estar fuera de las paredes y el entorno de la influencia geográfica de una iglesia. Y a eso le llamamos obra misionera. Ahora, no viene en la Biblia, pero eso significa. La palabra misión o misionera es una palabra que es latina. Significa simplemente algo que es enviado, un misionero, uno que es enviado. Y es muy semejante a la palabra griega apóstol, uno que es enviado también. Así que debemos estar convencidos plenamente por este pasaje, la primera vez que se menciona dicha obra especial, que se refiere a la obra misionera como un plan del Señor, no fue de la iglesia. Ellos ni siquiera pensaron en mandar a nadie, fue el Espíritu Santo el que habló y el que dijo, apártenme a estos hombres para la obra a que los he llamado. Ahora, posteriormente se nos menciona a qué obra les llamó y los comenzó a enviar y los llevó, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 13, en las próximas sesiones que tengamos, vamos a ver precisamente esa obra de manera específica y cómo es también llevada y cómo también de alguna manera es equivocada en un sentido cuando esto surge solamente del deseo de alguien de ir a cualquier lugar. La obra misionera no es necesariamente tu deseo de ir a una cierta parte. Cuando estábamos en el instituto había mucha gente que tenía la idea de ir a China, África y toda la gente. Era una idea romántica de la obra misionera. Decían, yo sí voy a ir a tal parte, cual parte, y anunciaban porque les atraía mucho esos lugares.
Pero había algunos que decían, no, yo me voy a ir a cierto lugar, y pensaban las playas, pensaban en las sierras, pensaban en una cabaña, pensaban en un lugar de recreo y cosas como estas. Evidentemente la obra misionera no viene, hermanos, del deseo de ninguna persona. La obra misionera es el resultado del plan del Señor, y no es un plan de la iglesia, es el plan del Señor para la iglesia, y tenemos que distinguir esto bien. Hay una obra especial del Señor para la iglesia a fin de que podamos cumplir el deseo de Dios, que es proclamar su gloria por toda la tierra. Ese ha sido siempre su plan eterno, que Dios quiere que toda su gloria sea proclamada en toda la tierra. Dice Isaías 43, 6 y 7. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijos de los confines de la tierra, mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para gloria mía. El Señor los llevó, los mandó, y luego los traerá una vez más. Dios llamó a Israel para su gloria, como vemos en Isaías 49, 3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En Jeremías 13, 11 dice, porque como al cinto que se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Dios quería que el pueblo de Israel fuera ese ejemplo y ese testimonio para honra y alabanza de Dios mismo. Así que ahora en este tiempo le ha dado a la iglesia el mandato de ser su testigo hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 lo conocemos bien, ¿verdad? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de la iglesia y el plan que Dios diseñó y estableció. Que la iglesia esparza la gloria, la fama, la honra, la supremacía, el poder, la gloria y la honra de nuestro Dios. Ese es el propósito. Que Dios quiere que la iglesia sea un instrumento para llevar la gloria de Dios a todos los confines de la tierra, a todas partes. Así que la obra de la iglesia no se supedita solamente aquí en Ciudad Juárez, nada más. En establecer un grupo de enseñanza, un grupo de maestros, un grupo de alabanza, un grupo de cualquier cosa, y que todo funcione perfectamente y estamos ahí desarrollándonos bien. No, hermanos. No, el plan de Dios para la iglesia es que esta iglesia esparza la gloria de Dios. ¿A dónde? ¿A dónde, hermanos? A todas partes. A todas partes donde la capacidad nuestra y el poder de Dios nos permita llevar. Así que no deberíamos olvidar esto, hermanos, nunca. John Piper, en su libro Alégrense a las naciones, dice respecto a esto. Él dice esto: la obra misionera no es la meta final de la iglesia. Lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. Sí, la adoración en toda la tierra no existe, por eso existen las misiones. La meta final de la iglesia es adorar, y es que todos adoren al Señor. Pero la iglesia, las misiones existen porque la adoración en todo el mundo no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Por tanto, la adoración es el combustible y la meta de las misiones. Es la meta final de las misiones sencillamente porque por medio de las misiones nosotros simplemente ayudamos a llevar a las naciones al incandescente deleite de la gloria de Dios. El objetivo de las misiones es el gozo de los pueblos en la grandeza de Dios. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, alábenle Dios los pueblos, todos los pueblos te alaben, alégrese y gócese las naciones, que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben, alégrense y canten con júbilo las naciones. Esa es la meta de las misiones, llevar a todos a la adoración a Dios. Ahora, culminemos esta noche, brevemente. Versículo 3, vean por favor, hermanos. ¿Cómo cumplió el plan de Dios esta iglesia? Versículo 3. Dice, entonces,
les impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué quería Dios una iglesia en Antioquía? Bueno, para formar en ella, iniciar con ella un plan que es el esparcimiento de su gloria por todas partes. Y para eso se requería gente especial, gente que era llamada. Y una vez que se lo revela a la iglesia, de tu iglesia quiero a estas personas para llevar a cabo mi obra. ¿Qué hizo la iglesia? Hermanos, ¿qué hizo la iglesia? Ayunaron, oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Así que, ¿cuál es la característica de una iglesia misionera? No es la que da más dinero para los misioneros, no, ni la que tiene mejores programas misioneros. La característica, hermanos, fundamental de una iglesia misionera es la obediencia, el acierto en obedecer el llamado soberano de Dios y mandar a esos que Dios ha separado para la obra misionera. Mandarlos, despedirlos. Así que en este versículo 3 vemos el acierto de la iglesia de Antioquía en entender y en obedecer el llamado soberano de Dios. Lo hicieron, confirmaron que Dios estaba haciendo, les impusieron las manos en señal de aprobación y de sentimiento de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, los despidieron, se desprendieron de ellos para la obra que Dios los había llamado. Y esa no era una acción muy sencilla, pero tampoco era una acción aislada ni extinguida. La obra soberana de Dios, del Espíritu Santo, en llamar a la obra de Dios, a la obra misionera, se sigue haciendo todo el tiempo. No concluyó con aquellos Saulo y Bernabé. Se sigue haciendo y sigue Dios llamando en cada iglesia sigue llamando a personas para la obra misionera. No se ha extinguido esta labor del Espíritu Santo en llamar a personas que Él quiere, y no importa cuántos planes pueda decir una persona que tenga, y ustedes no pueden sustraerse de esa realidad. Ustedes no pueden decir, bueno, Dios no me está llamando a mí a ninguna de esta obra, porque Dios tiene sus planes, y esos planes no pueden ser frustrados por nadie. No puedes tú decir, tengo muchas cosas que hacer, o estoy imposibilitado para cumplir con la obra de Dios, o que no tiene los recursos, o que no tiene los dones, o que no tiene las capacidades para hacerlo. Si Dios te llama, su espíritu te va a apartar y tú no podrás resistirlo. Aquí habla de una iglesia que los separó, los mandó. Pero vemos a Pablo o a Bernabé poniendo peros, en absoluto. No lo vemos porque no lo hicieron. Si lo hubieran hecho, hubiera estado aquí, como lo hizo Jonás, ¿verdad? Cuando Dios lo mandó, puso peros. O como lo hizo Moisés, cuando Dios lo mandó, puso peros. Y se menciona porque lo hicieron, pero estos hombres estaban dispuestos. Así que no hubo en ellos ningún pero. Simplemente entendieron que para eso Dios los llamó, la iglesia lo entendió y cumplió con ese mandato. Así que una iglesia misionera cumple con el mandato de enviar misioneros. No somos iglesia misionera solo porque apoyamos económicamente a misioneros. No, hermanos. No se nos puede denominar así. No somos iglesia misionera solo porque creemos en misiones. No, tampoco podríamos llamarnos iglesia misionera. Somos una iglesia misionera cuando mandamos gente de nuestra iglesia a cumplir la labor que Dios ha dado para esta iglesia. Y eso, cuando lo hace el Señor con las personas que Él ha apartado, estos no se pueden resistir. Es un llamado irresistible. Es una gracia irresistible y un llamado irresistible. Es por ello que para que una iglesia sea obediente al mandato soberano de Dios, sus miembros deben ser siempre espirituales y por ello también obedientes al llamado soberano de Dios, del cual creo que nadie se puede sustraer cuando Dios le llama. Y eso lo menciona Jeremías. Quiero invitarles a que lean conmigo Jeremías y culminamos leyendo este pasaje de Jeremías 1, 5 al 7. Vean por favor lo que dice. Vamos a leer todos juntos 1, 5 al 7, cuando Jeremías tuvo ese llamado de parte de Dios. Dice: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Ahora ven
en el capítulo 20, versículos 7 al 9, lo que hizo Jeremías, o lo que cuando ese llamado fue tan certero, ¿qué pasó con él? Lo menciona, es como una continuación de esto, pero lo menciona posteriormente. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No pude. Ese es el llamado de Dios a la obra misionera en algunos. Si tú piensas que Dios te está llamando, no podrás sufrir esto. No lo podrás sufrir. Vas a resistirte, sí, pero no podrás sufrirlo. Está tan metido en tus huesos, tan metido en tus huesos, ¿sabes desde cuándo? Desde antes de que nacieras. Antes que nacieras, Dios te había apartado para esto. Así que esperemos y oramos a Dios que Dios siga llamando de nuestra iglesia a gente para la obra que los ha apartado. Vamos a orar, por favor. Suplicamos, Señor, en esta noche que nos ayudes a comprender, a recordar, Señor, y a reforzar que somos una iglesia misionera en virtud de que entendemos el llamado que haces a algunas personas de nuestra iglesia para que cumplan y obedezcan el cumplimiento de la gran comisión. Te ruego, Dios, que sigas hablando a aquellos a quien tú has apartado para esta obra. Te ruego, Dios, que nosotros seamos sensibles para saber quiénes son. Y te ruego, Dios, que no pongamos nosotros ningún pero en enviarlos. Porque si decimos que somos una iglesia misionera, simplemente oraremos por ellos. Nos pondremos en un momento espiritual con ellos y luego los despediremos. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener el tiempo para la oración.